Ahorita ya está, ya estoy grabando. Ahorita ya entró alguien que estaba ahí esperando también. Ah, Lucy. ¿Ves? Yo se me hacía falta. Sí, es que como la pantalla la comparto con ustedes, ya no me aparecen las demás. Ahorita no me habían salido. Ok, entonces estamos empezando. No es mucho lo que habíamos hablado anteriormente, era como un paréntesis. El hecho es que eso, Pablo con la experiencia del resucitado se da cuenta de lo equivocado que estaba, pero Jesús le muestra pues que le da todo. Y eso ahí él comprende, fíjense, cómo la relación con Dios parte de una experiencia personal, no es tanto intelectualidad. No, eso no quiere decir que no nos formemos, claro que sí, pero eso lo hemos repetido tantas veces. El punto es experimentar lo misericordioso del amor de Dios que nos conoce de siempre y nos perdona todo cuanto hacemos. Y ahí va la relación con la luz. Esa luz es importante para darnos cuenta de de conocernos, de darnos cuenta de lo que realmente somos por dentro. Había una reflexión que hizo el Papa un poco antes, pero en Pascua, que decía, cuando realmente estamos solos, ¿cómo actuamos? ¿Cómo somos cuando nadie nos ve? Pues siempre nos ve Dios de esa manera. Cuando nosotros tenemos un pensamiento tan íntimo de aquel que llamamos amigo o compañero, pero tenemos un pensamiento ahí que entró como una especie de espina o veneno, bueno, pues esa luz es para iluminar ese pensamiento esa luz es para iluminar lo que somos. Entonces, desde esa perspectiva, nos damos cuenta que Dios nos ama y que eso Él lo conocía. Para nosotros puede ser nuevo, pero Él lo ha conocido desde siempre y así nos ha amado. Entonces, empieza el proceso de confiar en la palabra de Jesús. Y lo oscuro se vuelve claro. El violento de Él se vuelve misericordia. Vean el paso de la conversión. Miren qué bonito eso. Una conversión así en pasos, pero comprendiendo de dónde parte. Otra cosa que hoy también pensé cuando estaba viendo la misa con el Papa, compartirles es los sumarios. Hoy cuando se cuenta la historia de la salvación, así como la cuenta hoy Pablo, que le dan la oportunidad de hablar del Señor, decía el Papa, él no empezó hablando de Jesús, él empezó hablando de la historia de la salvación. Y vean esa homilía porque la verdad está muy buena. Entonces va con el tema. Entonces, ese querigma se enraiza en la historia, o sea, en la experiencia de darse cuenta cómo Dios ha actuado, cómo Dios ha actuado siempre en la historia de la humanidad. Y entonces ahí es donde brota la fe en el Señor. Ahí es donde brota incluso en este momento, donde tal vez podemos estar algunos muy bien, pero otros no tanto, esa palabra de esperanza que va acompañada no solo con un gesto, sino con una acción de solidaridad. Es decir, no, el Señor no nos ha abandonado nunca, no nos va a abandonar ahora. Entonces, ahí ustedes van a ir dándose cuenta, eso se llama sumarios. Hay sumarios pequeños y hay sumarios grandes. El de hoy, de Hechos de los Apóstoles, es un sumario grande, porque empieza desde Abraham. Hay otros sumarios que empiezan desde Adán. Entonces, el querigma se enraiza en la historia, no es solamente una especie de catequesis para decir quién es Jesús, sino un Jesús que sale de la historia, de una historia de salvación, que es donde Dios es el protagonista. Es el protagonista del guión, es el protagonista de la historia, todo, como que fuera una película, él es el protagonista y entonces por eso a él la gloria y el honor por siempre, ¿verdad? Entonces ahí vemos donde ya el espíritu, y aquí entra
ya con toda la fuerza. No es que al principio no haya entrado, porque se vio la experiencia de Pentecostés, se oye cuando ellos están llenos del Espíritu y la forma como cambia Pedro, Santiago y Juan, se vio cómo el Espíritu Santo actuaba en ellos, sanando, curando, liberando, anunciando. Toda esa es obra del Espíritu. En Hechos de los Apóstoles o en Actas, como se pueda decir, otros le llamarán el Evangelio del Espíritu Santo, porque lo que vemos desde el principio es el Espíritu del resucitado actuando. Ahora ese Espíritu actúa en Pablo. Aquí, aunque se llame Hechos de los Apóstoles, se dan ustedes cuenta que los apóstoles ya no van a aparecer. Ya Pedro desaparece de esta historia, ya Santiago ya murió, y entonces ahora el primero de los apóstoles que muere, y ahora empieza la historia de Pablo. Y aquí entonces ya él con esa conciencia, pues el Espíritu manda a Ananías para que le bautice. Entonces con el bautismo, pero vean qué cosa más bonita. Miren ustedes cómo el bautismo, sacramento de la luz, es ahí. Vean esa conexión. ¿Por qué a los papás y a los padrinos le dan una vela encendida? El sacramento de la luz, así se llamaba. Ese sacramento le devuelve la vista, pero vean, es una metáfora que va viendo realmente el cambio de esta persona. Y entonces con este bautismo él recobra la vista, pero igual que el ciego aquel que Jesús curó, no solo recobró la vista física, sino que recobra toda una luz interna. Lo más profundo de su ser se conformó al ser de Cristo. Eso tendría que ser todos los bautismos. O sea, ese es el sentido original del bautismo. No es un sentido social. Eso que se le ha dado de un sacramento, sobre todo a las que trabajan en catequesis, en formación, tienen que dar mucho énfasis en esto, porque las consecuencias que tenemos es a causa de no comprender los signos de salvación. Y aquí lo tienen ustedes con toda la claridad. Entonces, ¿qué encontró Pablo? Lo que no había tenido nunca en la vida, porque él estaba lleno de rabia, de cólera, de odio contra la iglesia, pues claramente por un fervor, por un amor a Yahvé, por supuesto, pero equivocado. Y aquí encuentra entonces la felicidad poniendo, oigan, ¿en dónde está la felicidad? Poniendo su fe y confianza en aquel que lo llamó. ¿Y cómo lo llamó? ¿Cuando él era bueno? ¿Cuando él era santo? ¿Cuando él era perfecto? No, precisamente no. Por eso, esa alegría es simplemente cuando somos conscientes que el llamado no es por méritos, ni es porque estamos rezando rosarios y haciendo las cosas mejores y oyendo la misa directa a la hora que es. No, no es que sea malo. Se encuentra la felicidad cuando la fe y la confianza se pone en aquel que me llamó cuando yo no era nadie, cuando yo no era nada. Eso va a decir más tarde Pablo. Y me llamó a mí que era como un aborto, pensar un poquito lo que es un aborto y no tiene vida. Entonces veamos que todo lo que él dice en sus cartas va a ser parte del encuentro con ese Jesús. Y ahí es donde es el punto de enganche de la fe. O sea, la fe no es algo que nosotros vamos a provocar, lo provoca el encuentro con Cristo. Y entonces aquí seguimos con el tema de la luz. Es una luz en el camino de los hombres, una luz que transforma la existencia. Y entonces volvemos a la reflexión del Papa de hoy, ¿verdad? Depende, esa luz está ahí, pero podemos nosotros estar aferrados a la tiniebla y a la oscuridad y automáticamente la resistimos. Y estamos como en un oasis por la situación idílica que estamos viviendo en este momento y estamos oyendo canto de sirenas que no nos permite ver esa luz y ver más allá. Entonces vemos que esa luz transforma la existencia. La verdad de Dios se manifiesta de manera patente en el rostro resplandeciente de Cristo. Aquí podemos hacer esta frase que está aquí, la podemos llevar a la transfiguración de Jesús.
que no es solamente, o sea, no es que Jesús se iluminó así como un bombillito de Navidad, no es eso, es la luz de adentro de Jesús salió a su rostro, lo de adentro, no es que Él se iluminó de afuera, lo de adentro salió. Eso es lo que hace la luz de verdad, saca todo lo que está dentro de nosotros para iluminarlo, para que nosotros lo veamos. Pero oigan que también hay una tentación de justificarnos y decir, no es tan así. Entonces yo sí siempre, y me empiezo a justificar, y Pablo va a explicar más adelante, no, el que te justifica es el Señor, Él es el que te justifica. Tú no tienes necesidad de justificarte, tú solamente acepta esa iluminación, que te duela esa iluminación si te tiene que doler, pero en paz, en tranquilidad, confiando y poniendo la fe en el quien te está iluminando. Entonces Ananías contribuye a darle vida a Pablo mediante signos. O sea, Ananías es simplemente un instrumento. Ahí se ve claramente, el que está actuando es el Espíritu Santo. O sea, Ananías es un instrumento del Espíritu Santo, obediente, claro que sí, porque está ese tema donde dice, no, Señor, ¿cómo quieres que vaya con este hombre si este está persiguiendo a la iglesia? Bueno, pero a pesar de tener sus convicciones históricas que son ciertas, él es obediente al Espíritu y entonces mediante el signo, hay la importancia del signo, que es la infusión del Espíritu. Básicamente eso es el sacramento, una infusión, un entrarnos en la vida del Espíritu. Y darse cuenta que desde que estamos viviendo Pascua ya estamos viviendo también Pentecostés, porque ya es el resucitado. No es que tenemos que ponerlo hasta los 50 días, hasta que viene el Espíritu Santo. No, lo vemos que está actuando en todos estos 50 días. O sea, esa Pascua es al mismo tiempo ese Pentecostés, esa efusión del Espíritu. Y entonces aquí vemos lo que dijimos anteriormente, que claro, ella recibió toda esa luz, pero ahora él mismo tiene que hacer un esfuerzo humano para poner en orden, para estructurar toda esa luminosidad que tiene su vida. Él tiene que tener un momento de paz y tranquilidad consigo mismo para ordenarlo. Fíjense, es un paso muy importante el de la conversión. Uno, porque no es mágico, tiene que entrar en un proceso humano porque eso es lo que somos. Y luego, en ese proceso humano, hay un gran sentido de dolor y de humildad al conocer nuestra verdadera realidad. Miren, eso, cuando el Evangelio habla de eso, no habla de que no tenemos autoestima. No se trata de una falta de autoestima, ni tampoco se trata de que seamos masoquistas. No se trata de eso. Se trata de ver esa realidad interna que muchas veces ni nosotros mismos conocemos, porque eso es lo que pasa. Sí, eso es lo que vemos con Pablo. Pablo no lo conocía. Pablo era fiel, era leal, cumplía la ley, estaba perfecto. Él no conocía toda esa interioridad y esa luz, mira, entonces, ¿a dónde lo llevó? Pues dice, solo en la carta a los Gálatas menciona por una sola vez que se fue a Arabia. Y se fue por 3 años. O sea, acuérdense que el 3 no significa un tiempo cronológico. Pudo haber sido un tiempo largo. O sea, es decir, le tomó tiempo esquematizar o poner otra vez en orden lo que esta luz le imprimió en su ser. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues vivió en aprendizaje espiritual, apartado y meditando las verdades. Yo creo que cuando la hermana dice que este es un momento de gracia, es eso, que es un momento para estar apartado y meditando en verdades. En verdades, aun cuando estemos socializando porque nos lo permiten las circunstancias, pero aún en eso tienen que haber esos momentos de aprendizaje, porque de lo contrario, pues habremos perdido el chance, la oportunidad. Luego regresa a Damasco completamente transformado. Vean, o sea, no fue inmediato, ¿verdad? Hubo todo un proceso, hubo toda una historia, hubo todo un dolor, hubo una comprensión.
intelectual, o sea, de la inteligencia, de la razón. Y entonces cuando ya todo eso, como cuando hay una piedra que se tira en un lago sereno, tranquilo, y va y alborota todo, pues, lo que está abajo, el lodo, todo lo que está, lo alborota, pero luego ya regresa otra vez todo a la normalidad, a la serenidad, y así regresa Pablo totalmente transformado. Y por supuesto, los cristianos no confiaban en él, claro que sí, si los había perseguido y tan duramente y cruelmente, entonces por supuesto que no. Y los judíos pues obviamente lo miraban traidor, ¿verdad? Se había salido según ellos y a veces esa es la idea, que él se salió del judaísmo y pasó al cristianismo y no fue así. Él simplemente culminó algo que conoció perfectamente en el judaísmo y con la resurrección fue iluminado de que Jesús era el cumplimiento de toda aquella ley que daban los judíos. Y entonces aquí tenemos que después de 3 años de predicación sube a Jerusalén para conocer a Pablo, pues nadie confía en él, ni en sus enseñanzas, ni en lo que está diciendo, pues cómo puede saberse si lo que está diciendo no es para sus propios intereses. Pero ahí tienen a este amigo Bernabé, y ahí también puede ver uno los verdaderos amigos, ¿verdad? Esos que están buscando no solo el bien de una persona, sino de la comunidad entera. No el protagonismo, sino realmente el enriquecimiento. Porque aquí es donde vamos viendo que los dones se dan para enriquecer la comunidad, no para que nosotros nos gloriemos de él. Eso es lo que vamos a ir viendo con Pablo, ¿verdad? Y entonces dice ahí de que Pablo cuenta su conversión, va contando la experiencia que él ha tenido, permanece 15 días en compañía de Pedro. Ahí es donde se menciona un poco el concilio de Jerusalén, no conoce a todos los apóstoles, solo a Santiago, perdón. Y Pedro lo introduce en la tradición viva de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que le empezó a contar, volvemos otra vez al sumario, ¿verdad? ¿Cómo es que se fue haciendo todo? ¿Cómo fue la experiencia con Jesús histórico? ¿Cómo lo vieron ellos actuar, ser, cómo no lo comprendieron? La tradición es eso. Hay 2 temas de la tradición. Primero, cómo vivieron los apóstoles esa presencia de Jesús histórico y después cómo lo fueron recordando las comunidades. Entonces Pablo se informa exactamente de eso, de cómo lo recordaban, que a eso se le va a llamar tradición. Y no se tranquiliza hasta que obtiene una relación auténtica de los sucesos. Yo creo que ahí en lugar de ser una relación sería como un relato auténtico. ¿Cómo pasaron verdaderamente las cosas? ¿Cómo fueron? ¿Cómo sucedió todo? Y entonces, ya que Pedro había vivido todos los acontecimientos, igual que los otros apóstoles, a esto se le llamaban testigos oculares, porque estuvieron muy cerca. Testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es el que puede dar testimonio porque vio las cosas. Entonces tenemos varios testimonios. Los apóstoles cada quien lo vio y lo experimentó de distinta manera, pero vamos viendo que Pedro va tomando como la batuta en todo esto, ¿verdad? Y luego están los otros discípulos, que es Bernabé, Silas, Marco, Felipe el diácono, todos ellos que van a ir a acercarse más bien a Pablo. Entonces, aquí Pablo pues se informa que esta parte, fíjese, esta parte sería como una catequesis. O sea, lo que Pablo experimentó fue el querigma, o sea, el anuncio directo de Jesús muerto y resucitado. Pero ahora viene el segundo paso, como formarse, como entender. Bueno, él después llegó a Arabia a reflexionar todo en su interioridad, pero ahora no fiándose de sus propios instintos, va para conocer los verdaderos sucesos.
sobre todo el tema de la resurrección, ¿verdad? Pues él experimentó a Jesús resucitado. Entonces, más adelante, sobre todo en la carta a los Corintios o a los Colosenses, no me recuerdo cuál es el capítulo 11, donde él dice, porque lo que yo les transmití lo he recibido. O sea, él va a empezar entonces a ser fiel a la tradición, o sea, a la enseñanza de los apóstoles. Que básicamente lo va a decir en el hecho porque Jesús en la última cena tomó el pan, y él dice antes de dar ese relato, esto yo lo he recibido, y así como lo recibí se los transmito. Vean que Pablo no va a preocuparse en contar cómo nació, cómo fue su juventud, no. Siempre Pablo va a partir de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por favor, dense cuenta muy bien en eso. Eso no es así como un ganchito cosmético. Ese es el mero centro de nuestra fe. De ahí es que la teología de la prosperidad tenga que cuestionarse tanto, porque no parte del anuncio querigmático. A ese Jesús que fue muerto, Dios lo... Y no murió de viejito ni de enfermo, murió porque lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Ustedes. Ok, entonces, y él debería haber dicho nosotros, ¿verdad? Porque éramos todos, incluso ellos. Entonces, en fin, el hecho es de que eso va a ser el anuncio y lo que él va a ir transmitiendo. Estuvo con ellos predicando un tiempo en Jerusalén, luego pasó a Cesarea y luego a Tarso. Y claramente, pues, las circunstancias de su vida pudo haber sido rechazado, porque acuérdense ustedes, todavía el judaísmo hoy, en sus verdaderos judíos, ellos guardan las relaciones amistosas, cariñosas, familiares, dentro de su misma raza y cultura. No permiten casamientos con otros, ¿verdad? Ahí tenemos un pequeño esquema. La conversión, en Damasco empieza a predicar a los cristianos, tiene rechazos, se va a Arabia 3 años, luego regresa a Damasco, después se va a Jerusalén, después a Tarso, y en Antioquía, se recuerdan ustedes, es donde empiezan a llamar a los seguidores de Jesús cristianos. Y para Pablo, la verdad que había experimentado en su encuentro con el resucitado, bien merecía la lucha, la persecución y el sufrimiento. Y va a hacer esas sus famosas frases, ¿verdad? Que todo lo anterior él lo considera basura, porque realmente en Jesús ha encontrado la plenitud. Tenemos 4 minutitos, no sé si tienen preguntas. No creo que da tiempo de volvernos a conectar porque rápido los vuelven a llamar y más nos vamos en lo que nos conectamos. Así es que pasaríamos ya directamente a la sesión 4. ¿Estaban ahí o ya no están? Sí, gracias, Betsaida. Okay. Gracias, Betsaida. Ahí estamos, gracias. Ahí estamos, no hay dudas de mi parte. Aquí estamos hasta el final. Sí. Bueno, pues entonces cualquier tipo de dudas o algo me las plantean en el chat porque tenemos ahorita 3 minutos para que se corte la comunicación. ¿O quieren que les mande otra invitación? No, son las... 35, bueno, no sé. Son las 35. No sé si tienen tiempo, no sé a qué hora las están llamando. ¿A qué hora es el encuentro con Verónica? A las 50, pero ella todavía, hay veces que todavía se pasa un cachito. Pues aprovechemos. Yo diría que podríamos tener 20 minutos. Y metámonos con la misma invitación. Ok, métanse pues, vamos a ver yo si puedo. No, hasta que se termine, hasta que nos quiten la pantalla nos podemos meter. Sí, Sí, así es que ya faltan solo 2. Sigamos platicando. Sigamos platicando. Ahora platiquen ustedes, porque yo no estaba platicando, yo les estaba dando la clase. No, bellísimo todo la enseñanza de Pablo, ¿verdad? La conversión realmente fue tan sincera, tan intensa. Pero vean una cosa,
Yo siempre digo en este curso algo, es muy bonito conocer esa conversión, pero lo importante es que esa conversión la tengamos nosotros. O sea, Pablo es solamente como un ejemplo de cómo es la conversión. El tema, cuando nosotros estudiamos a Pablo, es ir viendo en nuestra vida si está ese impacto, si realmente somos personas conversas. Yo siempre digo eso, es importante conocer los temas bíblicos, claro que es importante, la palabra, todo eso ilumina, claro que sí, pero el tema de orar con esa palabra y conocer esa palabra es realmente ver si nosotros nos acercamos a ese tipo de conversión. Porque de lo contrario no tiene sentido. ¿Para qué me voy a conocer yo la historia de un héroe o me voy a maravillar de ese héroe si al final no me hace a mí ningún tipo de... Claro. Sí, es un gran ejemplo, un gran testimonio. Pero a lo largo de la historia de la iglesia han habido muchísimos como Pablo, pues. Bueno, tal vez como Pablo no tanto, pero sí han habido muchísimos. Tal vez el que más se acercaba siempre, no solo a Pablo, sino que incluso a Jesús, era San Francisco de Asís. Y ese es un tema muy interesante porque cuando la gente piensa que está enferma o se contagió de algo, ustedes saben que cuando Francisco muere, tiene 10 enfermedades. Y cuando escribe o hace el canto de las criaturas es totalmente ciego. Entonces, a veces es interesante conocer la vida de verdad de estas personas, porque sobre todo la gente que piensa que está bendecida porque está llena de salud, imagínense Francisco de Asís con 10 enfermedades y absolutamente ciego. Y así componiendo el canto de todas las criaturas, alabando al hermano sol, a la hermana agua, al hermano viento y a la hermana muerte. Fíjense ustedes eso. Si así es la vida de todos los mártires de los santos. Que